En este video se explicará el ciclo Brayton, o también conocido como el ciclo Joule. Los temas a explicar son el ciclo ideal, el ciclo real, análisis de las pérdidas, mejoras aplicadas al ciclo y rendimiento. Y por último, aplicaciones en la realidad. El ciclo ideal conlleva de dos ciclos más, el ciclo abierto y el ciclo cerrado. En el ciclo abierto se puede observar que está su imagen de un animado, ¿no? Y tendremos una etapa de compresión adiabática, luego pasa por una etapa de calentamiento isobárico, finalmente por una expansión adiabática de un fluido termodinámico compresible. Este es el comportamiento ideal de un motor de turbina. Las etapas del proceso de un ciclo abierto. El primero es la admisión. Por la boca de la turbina, aquí ingresará el aire, que se encontrará frío y a presión constante. Segundo es el compresor. Aquí el aire que ingresa es comprimido e irá a la cámara de combustión mediante el compresor, que está unido mediante un eje, ¿no?, con la turbina, y esto hará que se mueva. La cámara de combustión, aquí el aire se calienta por la combustión del combustible. El aire puede realizar una expansión debido a que la cámara se encuentra abierta. Luego sigue la turbina. Ya que hay una gran presión y una gran temperatura, ya se producirá el trabajo. Finalmente está el escape, donde saldrá el fluido a una alta temperatura. Se puede observar que está el diagrama presión-volumen y el diagrama temperatura-entropía. De 1 a 2 se puede ver que está la compresión adiabática. Aquí el aire ingresa al sistema, genera un aumento de presión y un aumento de temperatura. De 2 a 3 existe un calentamiento isobárico del fluido comprimido mediante la incorporación de combustible y la ignición de la mezcla. De 3 a 4 ya existe una expansión adiabática, el fluido de trabajo, ¿no?, en la turbina, donde se entrega energía mecánica al eje de la máquina más. Finalmente se encuentra el enfriamiento, y esto hace que el gas se enfríe para una reutilización. Ahora el ciclo ideal cerrado. Un claro ejemplo es una planta de energía nuclear. Aquí la cámara de combustión ya se reemplaza por un intercambiador de calor, en el que se entrega energía al ciclo desde una fuente exterior. El intercambiador de calor ya transfiere calor desde el ciclo para que el aire sea regresado al estado inicial, ¿no? Aquí podemos ver el compresor, ¿no?, donde se aumenta la presión también, el intercambiador de calor también, como se le aumenta la temperatura, y la turbina, ya gracias a la presión alta más la temperatura alta, ya va a generar trabajo, ¿no? Y ya se le agregaría un intercambiador de calor para que sea un ciclo cerrado, para que ya no haya desperdicios de flujos, ¿no? Y cabe mencionar que en la turbina es donde se genera la potencia de este ciclo, ¿no? Aquí de 1 a 2 se puede observar que hay una compresión isentrópica, ¿no? Se puede observar que la temperatura aumenta y la entropía se mantiene constante. En el diagrama presión-volumen tenemos que la presión aumenta y el volumen específico disminuye. De 2 a 3 hay un suministro de calor isobárico, en el cual el diagrama de temperatura-entropía tenemos que la temperatura se aumenta, y al igual que la entropía, de igual manera, ¿no? En el diagrama presión-volumen, aquí la presión se mantiene constante y hay un aumento leve de volumen específico. De 3 a 4 se puede observar que hay una expansión isentrópica. En el diagrama temperatura-entropía se puede observar que hay una disminución de temperatura y la entropía se mantiene constante. Y en el diagrama presión-volumen se puede observar que la presión disminuye, pero ya hay un aumento considerable de volumen específico. De 4 a último, finalmente está el rechazo de calor isobárico. En el diagrama temperatura-entropía, la temperatura se disminuye levemente, al igual que la entropía, hasta llegar nuevamente hasta el ciclo termodinámico
Y en el diagrama presión-volumen también hay una disminución de volumen específico y la presión también se mantiene constante hasta llegar hasta el ciclo termodinámico 1. Ahora veremos qué es lo que sucede en un ciclo Brayton real. Aquí podemos observar el diagrama presión-volumen y el cambio que podemos notar con respecto al ideal es que en el punto 2 existe un aumento en su volumen. Lo mismo sucede en el punto 4, en ambos puntos el volumen aumenta. Ahora, en el diagrama temperatura-entropía, en el proceso de 1 a 2 ya deja de ser un proceso isoentrópico como lo era en el ideal, ahora llega a ser un proceso politrópico. Lo mismo sucede en el proceso de 3 a 4, se convierte en un proceso politrópico. Además de que en los puntos 2 y 4 sus temperaturas aumentan, así como también sus entropías. Ahora calcularemos el rendimiento real. Aquí observamos el diagrama temperatura-entropía. Para calcular el rendimiento real necesitamos unos cuantos valores. El primero, el rendimiento del compresor. Este se calcula con la resta de las entalpías en el punto 2S menos la entalpía 1. Todo esto dividido entre la entalpía de 2A menos la entalpía 1. Ahora, el rendimiento térmico se calcula con la entalpía 3 menos la entalpía en el punto 4A. Todo esto dividido entre la entalpía 3 menos la entalpía 4S. Con esos valores ya podemos hallar nuestro trabajo neto, que será igual al rendimiento térmico por el trabajo de la turbina más el trabajo del compresor dividido entre el rendimiento del compresor. Pero no conocemos el trabajo de la turbina ni el trabajo del compresor. Para eso calculamos el trabajo de la turbina en real. Esto será en la entalpía de 3 a 4 y se calcula como el rendimiento térmico por el valor de Cp que se obtiene a partir de las tablas multiplicado por la diferencia de las temperaturas en 3 menos 4. El trabajo del compresor real de 1 a 2. Esto se obtiene multiplicando el valor de Cp por la diferencia de la temperatura 1 menos la temperatura 2. Todo esto dividido entre el valor del rendimiento del compresor. Y una vez hallado esto, ya podemos hallar el rendimiento real. Reemplazamos nuestros valores obtenidos del trabajo de la turbina y del trabajo del compresor en nuestra fórmula de trabajo neto y ya obtendremos ese valor. Y el rendimiento real sería el trabajo neto real dividido entre el calor de entrada. Desviaciones que presenta el ciclo real respecto al ideal. Esto se da debido a las irreversibilidades que presentan los ciclos reales. Como en el ciclo de potencia podemos observar que en el proceso 1 a 2, que es la compresión, hay un aumento de entropía, tal y como en el proceso de expansión, que es el proceso de 3 a 4, ya que los ciclos reales no son isentrópicos. Pérdidas. Estas afectan a la eficiencia del ciclo. Las podemos encontrar en el compresor y en la turbina. Esto debido a las irreversibilidades de cada uno de los dispositivos. También podemos notar caídas de presión en el intercambiador de calor. En el ciclo ideal están normalmente, pero ya en el ciclo real suelen disminuir la presión en el proceso de 2 a 3 y en el proceso de 4 a 1. Esto durante la adición de calor y el rechazo de calor que sucede. Mejoras del ciclo Brayton. Ciclo Brayton con regeneración. Aquí tengo el diagrama de equipos de un proceso de regeneración en el ciclo Brayton. Se puede ver una turbina de gas abierta de ciclo simple con un compresor, una cámara de combustión, una turbina y un regenerador.
El plan principal es tomar los gases a altas temperaturas que salen de la turbina y que son expulsadas normalmente hacia el medio ambiente, los cuales ahora se van a reutilizar con ayuda del regenerador, el cual precalentará el gas que sale del compresor en 2 en dirección hacia la cámara de combustión en 5. Entonces, al necesitar una menor entrada de calor, la eficiencia del sistema será mucho mayor. Diagrama temperatura-entropía. En este diagrama podemos apreciar cómo de 1 a 2 tenemos el proceso de compresión isentrópica. De 2 a 5 está el regenerador. De 5 a 3 se encuentra la adición de calor. De 3 a 4 está la expansión isentrópica en la turbina. De 4 a 6 la regeneración por parte del intercambiador que genera el calor, y de 6 a 1 no encontramos un equipo. Este ciclo solo sería útil si la temperatura de escape, que es T4, es mayor que la temperatura de la salida del compresor en T2. Cabe resaltar que no en todos los sistemas la temperatura será mayor, por lo cual se debe analizar el sistema sin regeneración y ver si agregar el regenerador sería favorable o no. En el caso ideal de un regenerador perfectamente eficiente, este sería en el cual la temperatura del regenerador en 5', que es ideal, fuera igual a la temperatura de salida de la turbina en 4, es decir, el calor de regeneración máximo en este caso ideal sería igual a mi entalpía en el estado 5' menos la entalpía en 2, lo cual vendría a ser igual a la entalpía en 4 menos la entalpía en 2. Este caso es el ideal, el cual pues nunca es el caso. Como en la realidad el regenerador no es ideal, saldrá a una temperatura menor de acuerdo a la eficiencia del mismo, en donde se tendría un calor de regeneración real, el cual está denotado en este punto 5. Entonces tendremos el calor de regeneración real igual a la entalpía en 5 menos la entalpía en 2. Y con todo esto podemos hallar la eficacia del regenerador, el cual vendría a ser la división del calor de regeneración real entre el calor de regeneración ideal. Entonces reemplazamos las entalpías y obtenemos finalmente esta fórmula. Para un sistema con aire frío, considerando que el calor con unidad de masa será igual al calor específico, que en este caso vendría a ser constante por la variación de temperatura, la eficiencia sería T5 menos T2 entre T4 menos T2. En la realidad es más conveniente tomar este de acá, porque si tomamos las variaciones del calor específico, donde este varía con la temperatura. Después tenemos que la eficiencia térmica será igual a el trabajo neto, que es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, entre el calor de entrada, el cual inicialmente, antes de agregar el regenerador, era del punto 2 al punto 3, y al agregar el regenerador, el nuevo calor de entrada iría desde el punto 5 hasta el punto 3. Finalmente, se puede concluir que los regeneradores con eficacias más altas van a ahorrar una mayor cantidad de combustible, la necesaria para precalentar el combustible un poco más de lo que necesitaría ser en la cámara de combustión. Con respecto a la rentabilidad, para ver si esta mejora es rentable, se tiene que tomar en cuenta que el costo del combustible ahorrado al precalentar es mayor al costo del mantenimiento del regenerador. Ahora toca hablar de las aplicaciones del ciclo Brayton. El uso más frecuente que se le da es en una turbina de gas, pero podemos desglosarlo en dos campos de aplicación directa: propulsión para vehículos aéreos y como generador de energía. Vamos con el primero. El turbohélice. Este tipo de motor de turbina aprovecha todo el aire que ingresa al sistema para mover una hélice, la que se encarga totalmente del empuje del vehículo. El turboeje es muy similar al turbohélice, pero en este la hélice no es rotada directamente por la turbina, sino que esta entrega toda su potencia al eje anclado a esta. El turborreactor es el motor más antiguo usado en aviación. A comparación de los anteriores, este usa el flujo de aire para generar impulso al vehículo. El turbofán es muy similar al turborreactor. Sin embargo, posee ciertas ventajas que han hecho que hoy en día reemplace a este último. Alguna de estas ventajas es que genera menos ruido y usa mucho menos combustible.
El otro campo de aplicación muy frecuente para turbinas de gas con ciclo Brayton es para la generación de energía, ya que conectadas a un generador eléctrico producen varios kilowatts de energía en muchas centrales termoeléctricas, como la central Olpesa, ubicada en el departamento de San Martín, en el